Dos policías racistas detienen a un hombre negro y lo acosan por un simple control de velocidad. No sabían que su hermano era coronel. Pero lo que pasó en la corte lo dejará indignado. Dante contaba los minutos que faltaban para llegar a casa. Había sido un turno largo en la empresa de ingeniería y ya imaginaba la sonrisa de su esposa, la calidez de la habitación de su bebé mientras se inclinaba sobre la cuna para darle las buenas noches. Las calles estaban casi vacías mientras recorría el barrio. El zumbido bajo de su coche y el suave resplandor de las farolas eran lo único que rompía el silencio. Pero entonces, en el espejo retrovisor, Dante vio el destello de las luces rojas y azules. Se le encogió el estómago. Miró el velocímetro apenas unos kilómetros por encima del límite. Tal vez no fuera eso, pensó, tal vez estaban buscando a otra persona. Pero cuando redujo la velocidad y puso la señal para detenerse, las luces lo siguieron. Exhaló lentamente, repasando mentalmente los pasos, manos en el volante, mantener la calma, no hacer movimientos bruscos. Dante bajó la ventanilla mientras se acercaba el agente Brad. Un hombre corpulento de expresión dura y una sutil mueca de desprecio mientras lo miraba de arriba abajo. Detrás de él, su compañero, el agente Tucker, estaba de pie con las manos en las caderas, observándolo atentamente. Dante percibió algo tenso en el aire, algo que iba más allá de una simple multa por exceso de velocidad. Licencia y registró, espetó Brad, con una voz desprovista de toda calidez. Los dedos de Dante temblaban mientras buscaba lentamente su billetera y sacaba su licencia y registró, con cuidado de que cada movimiento fuera deliberado y visible. Se los entregó, asintiendo levemente con la cabeza, con la esperanza de mantener la calma lo más posible. Mientras Brad inspeccionaba los papeles, una sonrisa burlona se formó en su rostro y entrecerró los ojos. ¿Vives por aquí?, preguntó, con un tono casi acusador. Dante lo miró a los ojos brevemente antes de responder sí, señor. Mantuvo la voz neutra, pero sintió que se le aceleraba el pulso y el peso de su escrutinio pesaba sobre sus hombros. Y el rostro de Brad se endureció aún más, y le entregó los documentos a Tucker, quien los miró con una mueca de desprecio. Sal del auto, ordenó Brad abruptamente. El corazón de Dante se aceleró. La orden le pareció demasiado repentina, demasiado hostil. Consideró preguntar por qué, pero algo en el tono de Brad le advirtió que cuestionarlo solo empeoraría las cosas. Se desabrochó el cinturón de seguridad y salió del auto, con movimientos cuidadosos y controlados. En cuanto salió, Tucker dio un paso adelante y cruzó los brazos mientras miraba a Dante de arriba abajo con expresión de desdén. «Abre el maletero», exigió Brad, señalando la parte trasera del coche. Dante dudó un momento. Sus dedos rozaron las llaves mientras miraba a los dos oficiales. Su instinto le decía que esto iba más allá de una simple parada de tráfico, pero asintió y se dirigió hacia la parte trasera, presionando el llavero para abrir el maletero. Cuando el maletero se abrió con un clic, Brad dio un paso adelante y empujó a Dante con fuerza en la parte posterior de las rodillas. Dante se tambaleó y se apoyó contra el costado del auto, conmocionado y furioso. Se mordió la lengua y se obligó a mantener la calma, a no reaccionar. «Más rápido», gritó Brad, con un tono que destilaba impaciencia fingida, y Dante se obligó a ponerse de pie y a bajar la mirada. Podía sentir que lo observaban, observando cada uno de sus movimientos como si fuera una especie de criminal. Brad se acercó al maletero abierto y examinó el contenido: un botiquín de emergencia, una bolsa de lona y algunas herramientas, todo perfectamente empaquetado. Miró a Dante con una mueca de desprecio. «¿Qué escondes aquí, Un tipo grande como tú que conduce un coche tan bonito como este. Debes estar escondiendo algo», dijo en voz baja y burlona. Dante mantuvo la mandíbula apretada, obligándose a permanecer en silencio. Sabía que cualquier atisbo de frustración, cualquier atisbo de ira, solo los provocaría aún más. Brad agarró la bolsa de lona y la arrojó fuera del maletero y al pavimento con una sonrisa burlona. «¿Te importaría explicarme qué hay aquí?», preguntó con un tono de falsa curiosidad. «Es solo ropa de gimnasia», respondió Dante, tratando de mantener la voz firme. «Solo ropa de gimnasia», repitió Tucker, intercambiando una mirada con Brad, con una leve sonrisa tirando de las comisuras de su boca. Dio un paso más cerca, con las manos todavía apoyadas en las caderas, su postura agresiva y confrontativa. «Sí, señor», dijo Dante, manteniendo la mirada baja. Podía sentir que la tensión aumentaba, que la hostilidad latente en el aire se hacía más densa con cada momento que pasaba. Tucker se burló, sacudiendo la cabeza mientras miraba a Dante de arriba abajo. «Grandes palabras de un tipo que está infringiendo la ley», murmuró, lo suficientemente alto para que Dante lo oyera. Brad soltó una risita y observó con frialdad la reacción de Dante. «Veámoslo, entonces».
Vacía la bolsa, dijo, y su voz casi desafió a Dante a que se negara. Dante tragó saliva y se agachó para recoger la bolsa de lona. Le temblaban las manos al abrirla y sacar la ropa de gimnasia cuidadosamente doblada, su botella de agua y una toalla. Los agentes lo observaban con expresión de desprecio y con los ojos brillantes de satisfacción mientras colocaba cada artículo, pieza, por pieza, bajo la tenue luz de las farolas. La expresión de Brad se ensombreció. «¿Eso es todo?», preguntó, con un tono casi de decepción, como si hubiera estado esperando encontrar algo incriminatorio. Dante asintió, manteniendo la mirada baja, con la ira hirviendo bajo su fachada tranquila. Podía sentir sus ojos sobre él, el peso de su desprecio presionándolo, alimentando una sensación de humillación y rabia que se obligó a tragar. «¿Seguro que no estás ocultando nada más?», preguntó Brad, acercándose y bajando la voz a un tono bajo y amenazante. «No, señor», respondió Dante, con su voz apenas por encima de un susurro. Los oficiales intercambiaron una mirada. Una conversación silenciosa transcurrió entre ellos, y el pulso de Dante se aceleró. Una sensación de hundimiento se instaló en su estómago cuando se dio cuenta de que este encuentro estaba lejos de terminar. Dante observó cómo el oficial Brad hurgaba entre sus pertenencias con un aire de desdén casual, cada movimiento lento y deliberado, como si disfrutara cada momento de su control sobre la situación. El oficial recogió la toalla de gimnasia de Dante y luego la dejó caer al suelo sin pensarlo dos veces. Sus ojos se volvieron rápidamente para evaluar la reacción de Dante. Dante sintió que se le aceleraba el pulso, pero mantuvo su expresión firme, decidido a no darles ninguna razón para que las cosas empeoraran aún más. «Mira esto», se burló Tucker, cogiendo la botella de agua de Dante como si pudiera contener algo sospechoso. Desenroscó la tapa, la olió y luego tiró el agua al suelo, observando cómo se formaba un charco en el pavimento. «Ropa de gimnasia», murmuró, como si los artículos que había en la bolsa pudieran haber sido cualquier cosa menos eso. «Sí, señor», dijo Dante en voz baja, obligándose a mantener la compostura. «Trato de permanecer lo más quieto posible, con el cuerpo tenso, cada instinto gritándole que no hiciera nada que pudiera provocarlos». Pero los ojos de los oficiales brillaban con una satisfacción retorcida, claramente hambrientos de una reacción. Brad miró a Dante y entrecerró los ojos. «Pareces un poco nervioso», dijo con voz burlona. «¿Hay algo que no nos estés contando?». Dante respiró lenta y pausadamente, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «No, señor. Solo quiero cooperar». Los labios de Brad se curvaron en una mueca de desprecio. «Oh, ¿quieres cooperar?». Miró a Tucker y compartió una sonrisa burlona. «Bueno, si estás tan ansioso por cooperar, veamos si puedes poner un poco de esfuerzo en ello. Ponte de rodillas». «Ninas», a Dante se le encogió el estómago. Sintió que el calor de la humillación le inundaba el rostro, pero se obligó a sentir y se puso de rodillas como le habían ordenado. Escuchó una risa débil de Tucker mientras obedecía, y una parte de él sintió una punzada de vergüenza. Sabía que los conductores que pasaran por allí lo verían arrodillado, completamente a merced de esos hombres. «Ya no eres tan duro». murmuró Tucker, rodeándolo con una mirada de desdén. «¿Dónde está esa actitud que tenías hace un minuto?». Dante apretó la mandíbula y se negó a responder. Pero su silencio solo pareció alimentar las burlas. Brad se inclinó y acercó su rostro al delante. «¿Qué eres?». «Un gángster importante», preguntó en voz baja, burlándose. «O tal vez eres otro punk que cree que eres demasiado bueno para obedecer la ley». Sin previo aviso, Brad le dio una bofetada en la cara a Dante, y el impacto resonó en sus oídos. La cabeza de Dante se inclinó hacia un lado y sintió el sabor de la sangre en el lugar donde los dientes le habían cortado el labio. Sintió que una oleada de ira se apoderaba de él, pero se obligó a mantener la calma y a respirar a pesar del dolor. «¿Qué? No tienes nada que decir ahora», dijo Tucker con una mueca de desprecio, cruzándose de brazos mientras observaba la reacción de Dante. «Pensé que eras un hombre grande». Brad agarró a Dante por el hombro y lo empujó hacia adelante hasta que se vio obligado a apoyarse contra el costado del auto. «De pie», gritó Brad. Dante se levantó con dificultad, sintiendo que sus extremidades pesaban por el peso combinado del dolor y la humillación. En cuanto se levantó, Tucker lo empujó contra el auto, sujetándolo con una mano mientras le daba un rodillazo en el estómago. Dante se dobló, jadeando y con la vista borrosa. Una nueva oleada de náuseas lo invadió cuando Tucker le asestó otro puñetazo en las costillas. «Tal vez esto te recuerde que debes respetar a la autoridad», se burló Tucker, dando un paso atrás para admirar el daño. Dante se obligó a enderezarse, luchando por mantenerse de pie a pesar del dolor que irradiaba por todo su cuerpo. Su rostro ardía con una mezcla de ira y humillación,
sus puños apretados a los costados, pero no habían terminado. Brad le asestó otro golpe en las costillas, lo suficientemente fuerte como para dejar a Dante sin aliento y luchando por mantenerse en pie. Solo nos estamos asegurando de que recuerdes quién está a cargo, murmuró Brad, en voz baja y burlona. 2 policías racistas detienen a un hombre negro y lo acosan por un simple control de velocidad. No sabían que su hermano era coronel. Pero lo que pasó en la corte lo dejará indignado. Dante contaba los minutos que faltaban para llegar a casa. Había sido un turno largo en la empresa de ingeniería y ya imaginaba la sonrisa de su esposa, la calidez de la habitación de su bebé mientras se inclinaba sobre la cuna para darle las buenas noches. Las calles estaban casi vacías mientras recorría el barrio. El zumbido bajo de su coche y el suave resplandor de las farolas eran lo único que rompía el silencio. Pero entonces, en el espejo retrovisor, Dante vio el destello de las luces rojas y azules. Se le encogió el estómago. Miró el velocímetro apenas unos kilómetros por encima del límite. Tal vez no fuera eso, pensó, tal vez estaban buscando a otra persona. Pero cuando redujo la velocidad y puso la señal para detenerse, las luces lo siguieron. Exhaló lentamente, repasando mentalmente los pasos, manos en el volante, mantener la calma, no hacer movimientos bruscos. Dante bajó la ventanilla mientras se acercaba el agente Brad. Un hombre corpulento de expresión dura y una sutil mueca de desprecio mientras lo miraba de arriba abajo. Detrás de él, su compañero, el agente Tucker, estaba de pie con las manos en las caderas, observándolo atentamente. Dante percibió algo tenso en el aire, algo que iba más allá de una simple multa por exceso de velocidad. Licencia y registró, espetó Brad, con una voz desprovista de toda calidez. Los dedos de Dante temblaban mientras buscaba lentamente su billetera y sacaba su licencia y registró, con cuidado de que cada movimiento fuera deliberado y visible. Se los entregó, asintiendo levemente con la cabeza, con la esperanza de mantener la calma lo más posible. Mientras Brad inspeccionaba los papeles, una sonrisa burlona se formó en su rostro y entrecerró los ojos. ¿Vives por aquí?, preguntó, con un tono casi acusador. Dante lo miró a los ojos brevemente antes de responder sí, señor. Mantuvo la voz neutra, pero sintió que se le aceleraba el pulso y el peso de su escrutinio pesaba sobre sus hombros. Y el rostro de Brad se endureció aún más, y le entregó los documentos a Tucker, quien los miró con una mueca de desprecio. Sal del auto, ordenó Brad abruptamente. El corazón de Dante se aceleró. La orden le pareció demasiado repentina, demasiado hostil. Consideró preguntar por qué, pero algo en el tono de Brad le advirtió que cuestionarlo solo empeoraría las cosas. Se desabrochó el cinturón de seguridad y salió del auto, con movimientos cuidadosos y controlados. En cuanto salió, Tucker dio un paso adelante y cruzó los brazos mientras miraba a Dante de arriba abajo con expresión de desdén. «Abre el maletero», exigió Brad, señalando la parte trasera del coche. Dante dudó un momento. Sus dedos rozaron las llaves mientras miraba a los 2 oficiales. Su instinto le decía que esto iba más allá de una simple parada de tráfico, pero asintió y se dirigió hacia la parte trasera, presionando el llavero para abrir el maletero. Cuando el maletero se abrió con un clic, Brad dio un paso adelante y empujó a Dante con fuerza en la parte posterior de las rodillas. Dante se tambaleó y se apoyó contra el costado del auto, conmocionado y furioso. Se mordió la lengua y se obligó a mantener la calma, a no reaccionar. «Más rápido», gritó Brad, con un tono que destilaba impaciencia fingida, y Dante se obligó a ponerse de pie y a bajar la mirada. Podía sentir que lo observaban, observando cada uno de sus movimientos como si fuera una especie de criminal. Brad se acercó al maletero abierto y examinó el contenido: un botiquín de emergencia, una bolsa de lona y algunas herramientas, todo perfectamente empaquetado. Miró a Dante con una mueca de desprecio. «¿Qué escondes aquí, Un tipo grande como tú que conduce un coche tan bonito como este. Debes estar escondiendo algo», dijo en voz baja y burlona. Dante mantuvo la mandíbula apretada, obligándose a permanecer en silencio. Sabía que cualquier atisbo de frustración, cualquier atisbo de ira, solo los provocaría aún más. Brad agarró la bolsa de lona y la arrojó fuera del maletero y al pavimento con una sonrisa burlona. «¿Te importaría explicarme qué hay aquí?», preguntó con un tono de falsa curiosidad. «Es solo ropa de gimnasia», respondió Dante, tratando de mantener la voz firme. «Solo ropa de gimnasia», repitió Tucker, intercambiando una mirada con Brad, con una leve sonrisa tirando de las comisuras de su boca. Dio un paso más cerca, con las manos todavía apoyadas en las caderas, su postura agresiva y confrontativa. «Sí, señor», dijo Dante, manteniendo la mirada baja. Podía sentir que la tensión aumentaba, que la hostilidad latente en el aire se hacía más densa con cada momento que pasaba. Tucker se burló.
sacudiendo la cabeza mientras miraba a Dante de arriba abajo. Grandes palabras de un tipo que está infringiendo la ley, murmuró, lo suficientemente alto para que Dante lo oyera. Brad soltó una risita, y observó con frialdad la reacción de Dante. Veámoslo, entonces. Vacía la bolsa, dijo, y su voz casi desafió a Dante a que se negara. Dante tragó saliva y se agachó para recoger la bolsa de lona. Le temblaban las manos al abrirla y sacar la ropa de gimnasia cuidadosamente doblada, su botella de agua y una toalla. Los agentes lo observaban con expresión de desprecio y con los ojos brillantes de satisfacción mientras colocaba cada artículo, pieza, por pieza, bajo la tenue luz de las farolas. La expresión de Brad se ensombreció. «¿Eso es todo?», preguntó, con un tono casi de decepción, como si hubiera estado esperando encontrar algo incriminatorio. Dante asintió, manteniendo la mirada baja, con la ira hirviendo bajo su fachada tranquila. Podía sentir sus ojos sobre él, el peso de su desprecio presionándolo, alimentando una sensación de humillación y rabia que se obligó a tragar. «¿Seguro que no estás ocultando nada más?», preguntó Brad, acercándose y bajando la voz a un tono bajo y amenazante. «No, señor», respondió Dante, con su voz apenas por encima de un susurro. Los oficiales intercambiaron una mirada. Una conversación silenciosa transcurrió entre ellos, y el pulso de Dante se aceleró. Una sensación de hundimiento se instaló en su estómago cuando se dio cuenta de que este encuentro estaba lejos de terminar. Dante observó cómo el oficial Brad hurgaba entre sus pertenencias con un aire de desdén casual, cada movimiento lento y deliberado, como si disfrutara cada momento de su control sobre la situación. El oficial recogió la toalla de gimnasia de Dante y luego la dejó caer al suelo sin pensarlo dos veces. Sus ojos se volvieron rápidamente para evaluar la reacción de Dante. Dante sintió que se le aceleraba el pulso, pero mantuvo su expresión firme, decidido a no darles ninguna razón para que las cosas empeoraran aún más. «Mira esto», se burló Tucker, cogiendo la botella de agua de Dante como si pudiera contener algo sospechoso. Desenroscó la tapa, la olió y luego tiró el agua al suelo, observando cómo se formaba un charco en el pavimento. «Ropa de gimnasia», murmuró, como si los artículos que había en la bolsa pudieran haber sido cualquier cosa menos eso. «Sí, señor», dijo Dante en voz baja, obligándose a mantener la compostura. «Trato de permanecer lo más quieto posible, con el cuerpo tenso, cada instinto gritándole que no hiciera nada que pudiera provocarlos». Pero los ojos de los oficiales brillaban con una satisfacción retorcida, claramente hambrientos de una reacción. Brad miró a Dante y entrecerró los ojos. «Pareces un poco nervioso», dijo con voz burlona. «¿Hay algo que no nos estés contando?». Dante respiró lenta y pausadamente, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «No, señor. Solo quiero cooperar». Los labios de Brad se curvaron en una mueca de desprecio. «Oh, ¿quieres cooperar?». Miró a Tucker y compartió una sonrisa burlona. «Bueno, si estás tan ansioso por cooperar, veamos si puedes poner un poco de esfuerzo en ello. Ponte de rodillas». «Ninas», a Dante se le encogió el estómago. Sintió que el calor de la humillación le inundaba el rostro, pero se obligó a sentir y se puso de rodillas como le habían ordenado. Escuchó una risa débil de Tucker mientras obedecía, y una parte de él sintió una punzada de vergüenza. Sabía que los conductores que pasaran por allí lo verían arrodillado, completamente a merced de esos hombres. «Ya no eres tan duro». murmuró Tucker, rodeándolo con una mirada de desdén. «¿Dónde está esa actitud que tenías hace un minuto?». Dante apretó la mandíbula y se negó a responder. Pero su silencio solo pareció alimentar las burlas. Brad se inclinó y acercó su rostro al delante. «¿Qué eres?». «Un gángster importante», preguntó en voz baja, burlándose. «O tal vez eres otro punk que cree que eres demasiado bueno para obedecer la ley». Sin previo aviso, Brad le dio una bofetada en la cara a Dante, y el impacto resonó en sus oídos. La cabeza de Dante se inclinó hacia un lado y sintió el sabor de la sangre en el lugar donde los dientes le habían cortado el labio. Sintió que una oleada de ira se apoderaba de él, pero se obligó a mantener la calma y a respirar a pesar del dolor. «¿Qué? No tienes nada que decir ahora», dijo Tucker con una mueca de desprecio, cruzándose de brazos mientras observaba la reacción de Dante. «Pensé que eras un hombre grande». Brad agarró a Dante por el hombro y lo empujó hacia adelante hasta que se vio obligado a apoyarse contra el costado del auto. «De pie», gritó Brad. Dante se levantó con dificultad, sintiendo que sus extremidades pesaban por el peso combinado del dolor y la humillación. En cuanto se levantó, Tucker lo empujó contra el auto, sujetándolo con una mano mientras le daba un rodillazo en el estómago. Dante se dobló, jadeando y con la vista borrosa. Una nueva oleada de náuseas lo invadió cuando Tucker le asestó otro puñetazo en las costillas.
Tal vez esto te recuerde que debes respetar a la autoridad, se burló Tucker, dando un paso atrás para admirar el daño. Dante se obligó a enderezarse, luchando por mantenerse de pie a pesar del dolor que irradiaba por todo su cuerpo. Su rostro ardía con una mezcla de ira y humillación, sus puños apretados a los costados, pero no habían terminado. Brad le asestó otro golpe en las costillas, lo suficientemente fuerte como para dejar a Dante sin aliento y luchando por mantenerse en pie. Solo nos estamos asegurando de que recuerdes quién está a cargo, murmuró Brad, en voz baja y burlona. Al salir de la comisaría, Dante sintió una mezcla de cansancio y derrota, pero también un atisbo de orgullo por la inquebrantable determinación de su hermano. Iban a luchar contra esto, sin importar el costo. Pero cuando salieron de la comisaría y salieron al aire frío de la mañana, Dante no pudo evitar la sensación de que la justicia se alejaba cada vez más, dejándolos frente a un sistema que parecía diseñado para proteger a todos menos a él.